Vamos a ir al libro de Esdras. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a hablar de construyendo futuro y utilizamos una mirada al pasado en el libro de Esdras para mirar hacia el futuro? Pues ahora vamos a utilizar ese mismo libro y lo vamos a trabajar con la mirada de futuro, de poder del Espíritu con Jesús. Así que vamos a hacer algo interesante entre Esdras y Jesús. Vamos a ver cómo eso nos funciona. Y vamos a Esdras 4 y solamente vamos a leer 4 versos, 4, 1 al 4. Y me avisan cuando estén listos y listas. Amén. Muy bien. Y dice lo siguiente. Esdras 4 dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban construyendo el templo del Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes, también hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familias israelitas les respondieron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel. Pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Y esto es la palabra de Dios. Y vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos a todos y todas en esta mañana. Ok, ahora voy a hablar con los muchachos porque yo creo que el crowd de acá no sé si brega en esto. ¿Quiénes de ustedes están viendo Dark? ¿Tú? ¿No? ¿Tú tampoco? ¿Quién está viendo Dark? Ah, chacho, los Maeda. Claro que sí. Ah, María. Estelcita. Ah. Bueno, voy a un spoiler alert. Oh, sí. Miren, el viernes por la noche mi hijo se metió en mi cama y me dijo: vamos a ver una serie que se llama Dark. Y yo le dije: eso ya del tiro suena dark, suena oscuro. Y me obligó, me amarró a la cama y me obligó a ver la serie, por lo menos unos par de capítulos. Así que el spoiler alert es que ahora voy a hablar unas cosas que a lo mejor les dan a los que la están viendo y a los que no la curiosidad. Que mientras la veía, yo sé que puede pasar irónico, que es irónico y que es absurdo, y los que la han visto saben lo absurdo que es. Mientras la veía pensaba que a lo mejor este periodo de estos 4 meses en los que hemos estado contenidos en nuestra casa, de alguna manera se asemeja a ese momento que quedamos aprisionados en el tiempo. Esos momentos en la vida como que parece que de momento que no hubo tiempo, que hay un espacio y que brincamos de una vida y de unas aventuras y brincamos de un proceso y nos quedamos atrapados, y cuando abrimos los ojos y salimos es como si, Dios mío, han pasado 4 meses, 2 años, 10 años, 20 años ¿Y qué pasó en ese periodo intermedio? Pensando y reflexionando sobre estos meses entonces que pasamos en cuarentena en nuestros hogares y haciendo iglesia y siendo iglesia a través de las redes sociales sin contacto físico, y ahora que salimos y que llevamos poco más de 2 semanas, tal vez un poco más libres y más relacionados y más cercanos físicamente, me siento como si hubiésemos estado contenidos en una cápsula del tiempo. E incluso lo que vivimos hoy y cómo vivimos hoy no es ni como lo dejamos el 15 de marzo, pero tampoco el hoy es como va a ser nuestro futuro. Esta realidad no es nuestro futuro. Métaselo en la cabeza.
Pero ciertamente ese paréntesis está lleno de lecciones. Y eso es una de las cosas importantes de este paréntesis, de este tiempo. Sacar los tesoros de esa experiencia. En mucho hizo aflorar la creatividad. Mire, yo tengo testimonios de eso. En muchos hizo aflorar la creatividad. En otros, la reflexión interior. En otros, en muchas familias, la reconexión familiar. En otros, la reconexión con Dios. Claro, en otros, por el contrario, los llenó de temores, de ansiedad. Hizo aflorar también las soledades interiores del alma, del ser, existenciales y también las sociales, los que ahí se dieron cuenta que no tienen familiares que los visiten, que no tienen nadie que les toque la puerta, que les lleve un litro de leche. Pero de la misma manera que ese 15 de marzo nos empujó, pero para encerrarnos, ¿verdad? Nos hizo a todos prisioneros dentro de nuestros hogares. Hoy nos vuelven a empujar. ¿Usted no se ha dado cuenta que como que nos están empujando, pero para que salgamos? Nos están empujando. Nos están forzosamente tirando a la calle. ¿Usted no se ha dado cuenta? Nos dijeron hasta que ahora es problema suyo, cuídese como pueda. Es bien irónico, porque primero era la responsabilidad del gobierno cuidarnos y ahora es, pues, hay que salir a la calle y resuelva usted. Pero ciertamente hay una fuerza, un poder, aunque sea gubernamental, que nos está empujando entonces otra vez a la calle. Pero debemos de entonces pensar y cambiar nuestro lente y olvidarnos de las fuerzas del gobierno, olvidarnos de las fuerzas de la política, pensar lo que el Espíritu de Dios quiere lograr en nosotros a través de esta experiencia. ¿Qué retos y desafíos pueden tener estos cambios para nuestra vida? Esa es la gran pregunta. ¿Qué retos y desafíos pueden tener para nosotros estos cambios? Todos los jóvenes que llegaron ahí se perdieron el spoiler alert de Dark. ¿Qué retos y desafíos pueden tener estos cambios para nuestra vida? Remontándonos a la historia del pueblo de Israel, los siglos han pasado en experiencias de cautiverio a la libertad. ¿Usted recuerda las historias del pueblo de Israel? Mire, ese pueblo siempre ha estado como nosotros hemos estado en los pasados meses. Los empujan al cautiverio, los empujan a la libertad. Los empujan al cautiverio, los vuelven y los sacan a la libertad y los vuelven y los empujan al cautiverio. Quiere decir que de alguna manera nuestras vidas se conforman entre la libertad y las cautividades y no tienen que ser cautiverios políticos, no tienen que ser prisiones físicas, sino estados personales de cautividad, estados institucionales de cautividad. Y cada momento de nuestras historias trae un aprendizaje y un reto. Mire, la semana pasada hablábamos del regreso a Jerusalén del pueblo que había estado cautivo en Babilonia. Y recuerdo que el texto clave, el texto que se hizo similar y que hizo vínculo con nuestra realidad el domingo pasado fue el que decía que se mezclaban los gritos de ¿qué? De alegría, pero también los gritos y los gemidos de ¿qué? De tristeza, de recuerdo, de rememorar, de nostalgia. Hablábamos de cómo se entremezclaban las generaciones con visiones diferentes y cómo se podría echar adelante en esa compleja realidad. Pero ¿sabe qué? También pudimos puntualizar que había una cosa en común: la unidad de propósito para restaurar el templo.
Eso era lo que había en común. Esa gente había venido ahí con sus tristezas, con sus preguntas, con sus preocupaciones, con sus anhelos, sus esperanzas. Todo eso estaba en un gran caldero, pero estaban todos allí. Y lo que pretendían ganar de allí era la reconstrucción del templo. Así que aunque habían grandes diferencias, esa era la unidad de propósito. Mire, la historia de Israel siempre ha estado, está y estará hasta que el Señor regrese, anclada en la centralidad del templo. Pero cuando se restaura el templo, no solo se restauraba un edificio para ir a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y esa es la gran diferencia, porque eso nosotros como que leemos el texto bíblico y no podemos entender eso. Nosotros, nuestro referente, ¿cuál? Es venir al templo a adorar y ya está. Lo que pasa es que la restauración del templo en el antiguo Israel era la restauración de la vida plena, total. Cuando se restauraba el templo, se restauraba ciertamente la actividad religiosa, pero se restauraba la actividad económica, la familiar y también la realización de la dimensión personal e individual de cada individuo con Dios, conforme a la visión y el propósito del Señor para la vida y los proyectos de ellos y ellas. Todos eran importantes entonces en esa reconstrucción, porque todo estaba ligado a la vida de la gente en sociedad. ¿Qué es lo que nos enseña eso a nosotros hoy? Que todos y todas somos importantes. Que todos y todas somos importantes para la reconstrucción de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestros lugares de trabajo, de nuestra comunidad, de nuestro país. Yo les he usado muchas veces el ejemplo del kayak, ¿verdad? Si uno de los que van ahí solo es el que está remando, ¿qué pasa? Se cansa, se agota, empieza a dar vueltas en círculo y no pasa nada, no llegan a ningún lugar. Aquí todos somos importantes, mis hermanos y mis hermanas. La sabiduría, la experiencia, la mentoría de los mayores, pero la vitalidad, la creatividad de los más jóvenes es necesaria, imperativa en este momento coyuntural. Sin embargo, tenemos que adquirir la conciencia de nuestro lugar en el plan de Dios y de nuestro lugar en esta etapa particular. Me explico. La conciencia de nosotros aquí hoy no puede ser la misma de cuando estábamos en la cápsula del tiempo allá atrás. Yo tengo que repensar mi lugar en la vida de la iglesia a partir del día de hoy, a partir de la experiencia que hemos vivido. Y entonces repensarlo y buscar la dirección del Espíritu que nos diga y nos muestre, espérate, esto ya no es igual. ¿Dónde yo me voy a ubicar? Este presente ni siquiera es lo que va a ser el futuro. ¿Dónde yo me voy a ubicar? Pero ¿sabe qué? Para esa reflexión tiene que existir buena voluntad y vulnerabilidad. Apúntelo en su mente, en su corazón, en un papelito o una libreta. Tiene que existir buena voluntad y vulnerabilidad. ¿Para qué? Para poder decir, como dijimos el domingo pasado, yo me apunto, pero yo me apunto no es para seguir haciendo las cosas que yo hacía antes. Yo me apunto no necesariamente es para hacer lo mismo que hace 4 meses, 10 años, 15 años o 20 atrás. Tampoco es necesariamente para hacer las cosas como las hacíamos antes. En yo me apunto hay que tener la buena voluntad de hacer, pero hay que tener la vulnerabilidad de reconocer que a lo mejor no es lo mismo que yo hacía. Sino que tenemos que tener la buena voluntad y la vulnerabilidad para dejarnos mover por la experiencia. Dejarnos mover por los nuevos vientos
Y ¿sabe qué? Lo peor, porque esta no es fácil. Esdras se lo dijo hace más de 2000 años atrás, como 2500. Una de las cosas más difíciles para la vida en sociedad y mucho más en la iglesia es colaborar intergeneracionalmente. Hasta la palabra da trabajo decirla. Y no voy a hacer como hacen algunos predicadores que le dicen, repitan intergeneracionalmente, porque imagínense. Colaborar intergeneracionalmente juntos para construir lo nuevo. Mira, y lo que sea y como sea que Dios lo quiere, no se haga, este no es momento de idealizar y hacer mapitas y decir, no, esta iglesia dentro de un año va a ser de esta manera, mi familia dentro de un año va a ser de esta manera, mi vida dentro... Mire, no es momento de vivir el presente, dejándonos mover por el viento del Espíritu. Y esa reflexión no es solo para aquí, para la iglesia, esa reflexión tiene que ser para su vida personal, para los muchachos que están todavía en la universidad, para los que se graduaron este año. Esa reflexión tiene que ser para nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, cómo nosotros nos relacionamos con ellos, cómo vemos la vida. Tiene que ser la reflexión para nuestros trabajos que están cambiando dramáticamente. Tiene que ser la reflexión para la vida de iglesia y tiene que ser la reflexión para la vida de país, porque en noviembre votamos otra vez. Y no se equivoque, yo no le voy a decir por quién votar. Eso es problema suyo con su almohada. Pero, si estamos en un momento coyuntural y hasta la naturaleza en el propio sistema ecológico decidió encerrarnos un par de meses para que la ecología... Mire, este es un paréntesis, se chavaron, salimos a las 2 de la tarde. Segunda de Crónicas, antes de pegar Segunda de Crónicas con Esdras en los formatos de la Biblia que están seguidos uno detrás de otro, dice que cuando el pueblo de Dios salió al exilio en Babilonia y estuvo entre 50 y 70 años exilado, ¿usted sabe lo que dice? Que la tierra descansó. No lo digo yo, es más, se lo voy a buscar, que no me van a creer. Voy, un brequecito. Los que están online, con paciencia con la pastora hoy. Voy. Mire, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, Segunda de Crónicas 36, en el periodo de Sedecías de Judá, del 597 al 587, dice, y así se cumplió lo que anunció el Señor por Jeremías y la tierra disfrutó. Mire qué ironía. Mientras ellos lloraban, se arrodillaban a las orillas del río, llorando y gimiendo y sufriendo por su destierro, la tierra disfrutó de su descanso sabático. Todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. ¡Wow! Mire, eso es un bofetón para nosotros. Y yo sé que Manolito es el más que me entiende aquí por la conciencia ecológica de Manolito y a lo mejor algunos chicos por acá también. No quiero subestimar a nadie, Jesús, pero hay unos que estamos más conscientes y otros que estamos en el proceso de concientizarnos. La tierra descansó, o sea que lo que fue nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra separación de la vida social le dio un break a la tierra, un break que ya estaba puesto aquí, que el Señor había dicho, miren mi gente, cada tanto tiempo, cada 7 años, cada 70 años, hay que darle descanso a la tierra y no la pueden cultivar, tienen que dejar que nazca lo que quiera. Y ustedes de lo que la tierra le decida darle, ustedes van a comer. Pero no la pueden forzar. Pues mire, esa regeneración ecológica. Así que ahora estamos frente a reconsiderar cómo somos humanidad, cómo somos familia, cómo somos iglesia, cómo somos país. No podemos dejar esas lecciones que se queden en el tintero.
Hoy tenemos que escuchar bien lo que estos textos que estamos estudiando nos quieren advertir. Mire, a lo mejor lo que yo voy a decir de ahora en adelante, a algunos de ustedes ya le está sucediendo. Sin embargo, yo estoy más enfocada hoy en el futuro, en la palabra profética, no de mi boca, sino del texto. Estamos en un momento tan coyuntural en la historia de cambios dramáticos para la humanidad entera. Fíjese que esto no es María. Esto que pasó no es María. María nos pasó a nosotros nada más. Y yo considero que fue hasta peor. Pero fue nuestra propia lección de vida. Pero esto nos ha pasado a todos. Nos ha creado conciencia de humanidad. Y sobre todo las personas que vivimos en islas, los isleños, como vivimos desconectados de otros países, de otras culturas, de otras razas, nosotros vivimos como si fuéramos el ombligo del mundo. ¿Sí? Sin embargo, esta experiencia nos ha dicho no. El que viene de Florida, el que viene de Europa o el que va de aquí para allá, todos interaccionan y tienen responsabilidad los unos hacia los otros. Así que estamos en una época coyuntural de cambios dramáticos para la humanidad entera, para la iglesia, que también vamos a experimentar la resistencia, los desacuerdos. También vamos a encontrarnos con quienes traten de ¿qué? De amarrarnos al pasado. Vamos a encontrarnos con quienes traten de meternos en la cápsula del tiempo de Dark y llevarnos otra vez a 5 meses atrás. ¿Por qué? Porque se les hace difícil enfrentar el futuro de la manera que se está pintando para nosotros. Nos vamos a encontrar con gente que nos quiera desunir, que nos quiera separar, que nos quiera confundir. Nos vamos a encontrar con gente que nos quiera estancar. Noticias, ¿sabe? Eso es naturaleza humana. O sea, no se vaya en el viaje de que todo el mundo va a estar en el mismo barco. Podemos estar en el mismo propósito y tener la misma finalidad, pero en el proceso cada cual va a querer imponer lo suyo. Mire, Esdras 4, vamos a ponerlo de esta manera. Yo quiero que el día que eso pase, el día que usted en su casa, en su familia, en la universidad, en el trabajo, aquí, oiga un chisme o un tiranteo o un problema de eso, yo le quiero pedir por favor que en su mente recuerde estos 2 textos. No me recuerde a mí, no recuerde lo que yo le estoy diciendo, recuerde Esdras 4 y Mateo 9. Recuerde, Esdras 4 y Mateo 9. Mire, Esdras 4 es nuestra conexión con el pasado. Mateo 9 es nuestro empujón hacia el futuro. A ver por qué. La conexión con el pasado, ¿qué hace? La conexión con el pasado nos da estabilidad. La visión de futuro a través de Jesús y del poder de su Espíritu nos impulsa hacia el anhelo de Dios. Vuelvo. La conexión con el pasado nos da ¿qué? Estabilidad. O sea, la historia que ha habido aquí en esta iglesia, por ejemplo, o en su familia, o en la institución para la que usted trabaja, esas historias le da a usted ¿qué? Ground, le da a usted estabilidad. Pero la visión del futuro a través de Jesús nos impulsa hacia el anhelo de Dios. Lo que pasaba en Esdras era que los que vinieron de Jerusalén y Judá, que vivieron en Jerusalén y en Judá, allí, en el lugar de la destrucción, durante el exilio, se habían mezclado con los que venían de diferentes partes de los pueblos de alrededor
que eran parte del imperio colonizador, que en este caso era Persia y los babilónicos, ¿verdad? Así que esa gente que se habían quedado allí, no los que se habían ido a Babilonia, esos que se habían quedado allí se habían mezclado con los que habían venido, los que vinieron del imperio, ¿ok? ¿Y qué pasaba con ellos? Que cada uno traía su propia ideología, su religión, sus dioses a quienes adorar, ¿ok? Entonces habían, como en esa particularidad del imperio persa, por ejemplo, no insistían en que hubiese una unidad de religión y permitían que cada cual hiciera lo suyo y creyera en lo suyo, pues se había formado un sincretismo religioso. Entonces, los que habían venido habían adquirido tierras, habían hecho negocios, así que estaban ubicados. ¿Y qué pasa? De momento le llegan los antiguos dueños. ¿Qué pasaría si yo llego a tu casa, Julia, Esther, y yo llego a tu casa y te digo, yo era la dueña de esta casa antes? ¿Ah? Y empezamos a ejercer presión, ¿verdad? Y te digo, no, pero es que el gobierno me dijo que yo podía venir. Eso es lo que pasó aquí. Entonces, también uno de los grandes temores no era solamente el temor religioso, no era solamente el temor de los israelitas de que, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué Dios van a adorar? ¿Cómo esa gente va a interferir con nuestro pensamiento religioso, nuestra identidad religiosa? Sino que esos que estaban ahí tenían miedo. Tenían miedo de que los que venían, que decían que habían sido los dueños originales, quisieran quitarle las tierras, quisieran desplazarlos. Y entonces se les ocurrió una brillante idea. ¿Te has escuchado el dicho, si no puedes contra ellos, únetele? Pues se le ocurrió una brillante idea. Vamos a decirle a esta gente que vamos a unirnos a ellos y que los vamos a ayudar a levantar el templo. Y le vamos a decir, pues nosotros también adoramos al Dios tuyo, porque era verdad, eso no era mentira. Ellos también adoraban al Dios de ellos, a Yahvé. Ellos adoraban a cualquiera, el que fuera. ¿Ah? Así que le ofrecen ayuda. Pero ¿sabe qué? Israel no quiso. Los nuevos no quisieron. Eso de la unidad en la diversidad no iba con ellos. Solito estoy mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué Israel no quiso? Pues mire, primero porque eso amenazaba con diluir la pureza del monoteísmo. Tanto que habían luchado con obedecer a Dios y serle fiel solamente a Jehová, a Yahvé, Dios de Israel, uno solo. Eso amenazaba la pureza del monoteísmo. Amenazaba la adoración a Yahvé. Y sobre todo podía diluir su identidad nacional. Y nos vamos a quedar siempre con la gran interrogante, con la duda histórica de si esa negativa estaba o no correcta ante los ojos de Dios. Y usted podrá decir, claro que estaba correcta, pero si lo vemos con el lente de Jesús, es probable que no estaba correcta. Pero eso yo se lo voy a dejar ahí para que usted bregue con eso en el futuro. Y si quiere, hacemos un estudio bíblico. Mire lo que pasó en el verso 24 de ese mismo capítulo de Esdras. Ante la oferta del pueblo que estaba allí, a los nuevos que regresaban, que estaban construyendo el templo, ante esa oferta de vamos a ayudarte, y ante la respuesta de no me ayudes, no me interesa, mire lo que pasó, finalmente esta es la conclusión. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y si se acuerda lo que leímos, lo que decía el texto era que cuando ellos se negaron, esta gente se dedicó a desanimar el pueblo que había venido a construir. Y el producto de ese desánimo fue que ¿qué? Paró el proyecto.
¿Qué éxito tuvieron, ah? Oye, qué fácil es desanimar a la gente. Cualquier cosita nos echa para atrás en la máquina del tiempo, ¿ah? La historia nos cuenta y nos advierte que hay decisiones de aislamiento, de prejuicio, de obstinación, de individualidad. Y déjeme hablarle y explicarle, individualidad se da también colectivo. Nosotros, todos los que estamos aquí, podemos ser individualistas en virtud de no querer relacionarnos con la iglesia de más abajo. O sea, como grupos, como colectivos, podemos ser individualistas. Hay decisiones de aislamiento y prejuicio que pueden detener el proyecto de reconstrucción de Dios. Hay decisiones de aislamiento y prejuicio que pueden detener el proyecto de reconstrucción al que Dios nos está empujando. Y ese es el cuidado que tenemos que tener de ahora en adelante. La historia nos abre los ojos, si usted quiere. Si usted quiere seguir ciego, pues siga leyéndola como la ha leído toda la vida. Pero la historia nos abre los ojos. En aquel entonces, los judíos no se querían relacionar con los samaritanos. Nosotros como iglesia a lo mejor no nos queremos relacionar con otras doctrinas. Los partidos políticos, miren, eso es su parcela. Azules con azules, rojos con rojos, verdes con verdes, negros con negros, violetas con violetas. Y si eso amenaza el bienestar, no importa. O sea, el proyecto de ley de los azules, aunque sea bueno para el pueblo, los rojos no lo van a avalar. Y el proyecto de ley que los rojos están nombrando, proponiendo, los azules no lo van a avalar, aunque sea bueno. Esa es la parcela que protegemos. No nos queremos mezclar si los colorcitos de la piel no son iguales. Como si en algún lugar diga que ser blanco es mejor que ser negro o amarillo o rojito. Los jóvenes y los viejos no hay forma de que lleguen a consenso. Jesucristo. Las familias en nuestro país son una garata. No hay consenso en nuestras familias. Y más triste es que dentro de la iglesia tampoco. Padres e hijos no se hablan. Usted ha visto cosas semejantes. Porque nadie quiere bajarle dos. Nadie quiere bajarle dos. Y el resultado de esa intransigencia, ¿usted sabe cuál es? Que yo le leí ahora mismo. Que entonces cesó la obra de la casa de Dios. El resultado de la intransigencia es que la obra se divide, que la obra se detiene, que el propósito común se ve afectado. Y usted va a ver que en el desarrollo de esta narrativa Dios interviene. Yo no se lo voy a contar, si usted quiere saber, léalo. Dios interviene y se retoma eventualmente la obra. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nuestras metidas de pata, la obra es ¿de quién? De Dios. La obra es suya, la misión es suya y todo lo que nosotros hacemos mal, Él lo tiene que ir a arreglar. El proyecto es suyo. ¿Sabe qué? La iglesia es suya. ¿Sabe qué? Nuestras familias son suyas. ¿Sabe qué? Tu vida es suya. ¿Sabe qué? Estamos en sus manos. Isaías dice, yo le prediqué de esto en la cuarentena, que aunque cojas a la izquierda o a la derecha, habrá una voz detrás de ti que te diga por aquí. Tienes que seguir. Pero hermanos y hermanas, el texto está ahí. ¿Usted sabe para qué? Hay un problema con nuestra lectura de la Biblia.
Hay textos en la Biblia que no están para que nosotros hagamos lo mismo. Hay textos en la Biblia que están para que aprendamos a no hacer esas cosas. Hay textos en la Biblia que están para que aprendamos a no cometer esos errores. Hay textos en la Biblia que están para que nosotros, ¿qué? Los imitemos. Y ahí es donde usted tiene que tener el discernimiento y tener la educación bíblica, el estudio de la palabra y el discernimiento de espíritu para saber cuál es un texto que nos corrige y cuál es un texto a imitar. 400 años más tarde, ¿usted sabe lo que pasó? 400 años más tarde de esta historia, y usted me va a decir, pastora, ¿cómo usted va a agarrar por los pelos estos dos textos y los va a empatar? 400 años más tarde Jesús actuó completamente diferente que como actuó esa gente cuando llegó a ese lugar. Jesús restauró la relación con los samaritanos. ¿Usted sabe lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4? Mira, no te preocupes, mija, ni en este templo, ni aquí, ni allá se va a adorar. ¿Cuál es tu preocupación por en dónde de verdad es que se tiene que adorar? Olvídate de eso. Dios lo que quiere son adoradores, personas que le adoren ¿en qué? En espíritu y verdad. Es más, y ese no lo anoté, pero este es peor todavía. Cuando fastidiaron mucho con el templo, ¿usted sabe lo que le dijo? Ese templo yo lo voy a derrumbar. Ese templo se va a derrumbar y en 3 días se levantará. Pero ¿cuál era el que se iba a levantar? El suyo, Él como nuestro lugar de adoración. Y nosotros nos peleamos por 4 estupideces, cuando lo que a Dios le importa es la actitud del corazón. Y eso no quiere decir que no es importante este templo. El día que ensayamos por primera vez, yo me maté llorando ahí, como una Magdalena. Y me afirmo que esto es importante. Y me afirmo que aquí está Dios de una manera particular, porque está consagrado a Él para hacer bien a los demás. Pero no puede ser nuestro lugar de idolatría. Y entonces, vamos a conectar a Jesús con esa historia. Rebobinamos. ¿Qué pasó en el tiempo de Esdras 4? Que los samaritanos y los extranjeros que habían poseído esa tierra por 50 o 70 años se habían dedicado a desmoralizar, desanimar, infundir miedo y no dejar que los que regresaron a la tierra reconstruyeran el templo. Eso es lo que pasó. Manténgase ahí. Eso es lo que está. Es como que, Estelcita, o sea, tú no puedes con esa piedra, mija. Aquí está. ¿Cómo tú te crees que tú puedes con eso? Eso no es para ti. Lo tuyo es cantar y como no hay templo, pues no tienes dónde. O sea, es esa dinámica de desmoralización, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la vida no hemos sido víctimas de quienes nos desmoralizan? ¿Ustedes nunca lo han tratado de minimizar, subestimar, desmoralizar? Yo quiero saber uno que no le haya pasado nunca. Por favor, levánteme la mano si hay alguien que nunca le hayan dicho, caramba, yo creo que eso no es para ti, tú no sirves para eso. ¿Ha habido alguien aquí que nunca le haya sucedido algo así? ¿Cuántas veces nos han desmoralizado, desanimado, infundido miedo para que no construyamos el proyecto que hemos empezado o soñamos? ¿Y usted sabe qué es lo que eso nos demuestra? Nos demuestra que aquí, entre nosotros, le guste a usted o no le guste, habrá desmoralizadores
y desmoralizados. Es más, puedo ser hasta yo mañana, me levanto como fuere foco con la brújula mala y le diga a alguien, mira, Milagros, yo creo que ese ministerio no es para ti, mija. Puede pasar, ¿por qué no? ¿Ah? En la casa pasa en cantidad. Mami, yo quiero estudiar, perdón, Nelson, que te voy a cogerle punto. Mami, yo quiero ser enfermero. Ay, mijo, pero tú sabes todo el montón de enfermeros que hay y cómo está el sistema de salud, que no hay ni trabajo. ¿Por qué tú quieres ser enfermero? Esas son las... María, yo no sé si esto se ha dado en tu casa, así que perdona, pero esas son las cosas que nos pasan. ¿Ah? Ian, mami, papi, yo quiero ser entrepreneur, yo quiero estudiar empresas para montar mi negocio. Con lo difícil que está la economía, ¿por qué tú no eres maestro si siempre van a haber plazas para maestro? Tampoco sé si pasó. Pero dígame que eso no pasa hasta en el seno de nuestra familia. Y en la iglesia ni se diga. Y eso lo que demuestra es que aún aquí, si en nuestra familia hay de los dos, imagínense aquí. Así que para mí esta palabra es profética en virtud de que tenemos que tener los ojos bien abiertos, que de ahora en adelante esto no pase y si pasa lo podamos enmendar antes de que se detenga la obra del Señor. Mire, voy a ser categórica, no me gusta hacerlo, pero hoy lo voy a hacer. Yo no quiero a nadie aquí en ninguno de esos dos grupos. Yo no quiero ver aquí ni los que intimidan, ni los que se dejan intimidar. El que tenga problemas con eso, nos reunimos ahorita en mi oficina. Aquí yo quiero a quienes como Jesús reconozcan su lugar y su momento vital en el proyecto de Dios y lo asuman desde el poder del Espíritu. Mire, Jesús nos catapulta, nos lanza en el poder de su Espíritu hacia el futuro. Pero usted sabe que Él no lo pasó fácil. Usted sabe que a Él le hicieron lo mismo que a esa gente. Usted sabe que la gente se reía de Jesús. Usted no sabía eso. Usted sabe que la gente se reía de Jesús, se mofaba de Él. Le decían hasta loco, le decían borracho, le decían de miles de cosas, que tenía demonios. Oiga esto, por eso le digo, acuérdese de Mateo 9. Mateo 9, no lo tiene que buscar, se lo voy a leer rapidito. Mateo 9, 23 al 26 cuenta que Jesús llegó a sanar la hija de un jefe judío. Y entonces cuando llegó, vio que estaba todo ready para el funeral. Y en esos funerales había música, eso no era como nosotros ahora, esos funerales son como una fiesta. Y estaban los músicos con las trompetas ready para empezar a tocar el funeral y las lloronas como antes. ¿Ustedes se acuerdan, verdad, que nos cuenta la historia que en Puerto Rico habían lloronas que se sentaban en una fila a llorar? Pues las lloronas estaban ready y todo el mundo estaba a moco tendido. Y Jesús entra y va y le dice, permiso, sálganse de aquí, que esa niña no está muerta, está viva. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que la gente se rió de Jesús. La gente se mofó de Jesús. La gente pretendió desmoralizar el espíritu con que Jesús venía. Cuando la gente se ríe de los otros, los desmoraliza, los menosprecia, los intimida, lo que hace es limitar, restringir el espíritu de la otra persona. Mire qué feo es eso. ¿Alguna vez la gente se ha reído de ti? Por tu fe, por tus sueños, por tus iniciativas. Pavarotti fue el que cuando chiquito audicionó y le dijeron que no servía para cantar. En la historia pasada, en el libro de Esdras, los intimidaban y desmoralizaban. En la historia de Jesús se reían y se burlaban de Él. Y ya estamos aterrizando. Sin embargo, la actitud de la gente, fíjese,
La actitud de la gente no impidió que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. La actitud de la gente no impidió que Jesús siguiera adelante. Y ahí es que está la diferencia entre los tiempos de Jesús y los tiempos de la ley, representados en el libro de Esdras. Jesús nos impulsa hacia el futuro en el poder del Espíritu. Mire, si hubiésemos sido nosotros los que entramos a esa casa, usted me perdona. Yo misma, si yo hubiese sido la que entraba a esa casa, yo daba un about face. Con todo ese montón de gente ahí, riéndose de mí. Me volteo porque me volteo. Es más, si yo hubiese sido la que estuviera echando arena y cemento y mezclando arena y piedra aquí y los vecinos empiezan a mofarse de mí, dejo la arena y la piedra y me voy. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano tiende a creerle más a las voces que lo critican, que le dicen idealista, flojo, soñador, que a la misma voz de Dios. El ser humano tiende a creerle más a las voces de los demás que a la misma voz de Dios. Incluso, y esto es peor todavía, el cristiano deja que la gente de la periferia, los que no son creyentes, determinen si Dios tiene poder o no tiene poder. ¿Qué cosa más increíble? Dejan que nos roben la esperanza. Pero contrario a lo que pasó en el tiempo de Esdras, en el siglo V antes de Cristo, Jesús en nuestra era no se dejó intimidar. Y usted sabe lo que dice, que Jesús los hizo salir. En puertorriqueño, los votó. ¿A quién tú tienes que votar? ¿Ah? No, ¿en serio? ¿A quién tú tienes que echar? ¿Qué voz tú tienes que sacar para que la obra se siga construyendo? Y dice que Jesús, cuando los echó, entró y tomó de la mano a la niña y la niña se levantó. Si Jesús se hubiese intimidado por la mofa de la gente, y si no hubiese ejercido su autoridad para hacerlo salir de allí, no hubiese cumplido su misión. A ti y a mí nos toca reconocer el poder de Dios. A ti y a mí nos toca reconocer ese poder de Dios en nosotros a través del Espíritu para poder cumplir nuestra misión. La pregunta es cómo vamos a actuar de ahora en adelante frente a las voces que nos acusen, frente a las voces que nos impongan límites, frente a las voces que le impongan límites a Dios y a tu fe. ¿Cómo vamos a actuar contra las voces que quieran impedir el mover del Espíritu en la reconstrucción de nuestra iglesia? Y yo no me refiero al templo porque ese está. De nuestra comunidad de fe, de nuestro proyecto y misión de Dios a través nuestro. ¿Cómo vamos a actuar contra las voces que quieran detener el momento nuevo que estamos viviendo como humanidad, como familia, como individuos y como país? Hay momentos en los que hay que hacer como Jesús. Mire, le dejo este otro texto. Yo sé que me extendí mucho, pero sorry. Le dejo este otro texto. Jesús en Lucas 11 dice que una casa dividida contra sí misma se cae. Y dice otra cosa que me encanta. Oiga esto, oiga lo que dice. El que no está conmigo contra mí es, pero este me gusta más todavía. El que no recoge desparrama. ¿Vio qué chévere? El que no recoge, ¿qué? Desparrama. Jesús no tenía ningún problema en decirle a los estorbos, vete, salte del medio. El problema lo tenemos nosotros. Cuando viene una voz crítica, interior o exterior, nosotros somos los que bajamos la cabeza y nos quedamos callados. Jesús no tenía ningún problema en decirle,
vete. Ninguno de nosotros nos podemos dar el lujo ni en nuestra familia, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra vida personal, y mucho menos en la iglesia, de dejar al lado nuestro al que riegue lo que usted recoge. ¿Oyó? Usted no se puede dar el lujo de dejar al lado suyo al que riega lo que usted recoge, al que echa al piso lo que usted edifica. No puede permitir que en este momento vital para la humanidad y para la iglesia, en lugar de construir juntos, cada cual tire para su lado. Hay momentos en la vida que hay que apartar de nosotros las voces que nos limitan, aunque provengan de nuestro interior y de las personas que nosotros amamos. Así que tomemos esto como una palabra profética de parte de Dios que nos llame a estar apercibidos con nuestros ojos y todos nuestros sentidos espirituales abiertos para poder distinguir las voces de desunión y poder hacernos un cuerpo fuerte para reconstruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país y nuestra iglesia. Nos ponemos de pie con nuestras copas y nuestras obleas ya preempacadas. Hay que darle paso a Jesús y al poder de Dios para actuar. Y hay que hacer como la niña. Tan pronto la niña tocó la mano de Jesús, el poder de Jesús, el poder del Espíritu la levantó. ¿Usted sabe una cosa? Antes de Jesús llegar a donde la niña y tocar su mano, en el trayecto a esa casa, a Jesús una mujer le había tocado el manto. Y el poder había salido sin que Jesús lo tuviera ni que pensar. Cuando Jesús toca a esa niña, es ese mismo poder el que la levanta. Esa niña no tenía voluntad. Esa niña muerta, dormida, muerta. Era como los bloques que estaban montando uno encima de otro para reconstruir el templo sin voluntad. Es el poder del Espíritu que habitaba en Jesús lo que la levantó. Hay que darle paso a Jesús y a ese poder de Dios para que nos tome de su mano y nos levante. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual,
llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor, yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré.